El presidente Javier Milei anticipó en una entrevista que desde el próximo mes de julio va a haber novedades respecto de las retenciones. ¿Por qué? Porque justamente se van a volver a aplicar al sector productivo y de esta manera queda cerrado el ciclo de la rebaja temporal que regía desde el mes de enero. Para conversar sobre este tema estamos con la presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Zarnari. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias igualmente. ¿Preocupada por el anuncio de Milei? Bueno, más que preocupados, estamos ocupados desde hace muchísimos años en tratar de reducir esa presión impositiva que tenemos los productores agropecuarios, que no son las retenciones, pero que las retenciones para algunos cultivos es un impuesto muy distorsivo. Hemos dicho que es el peor de los impuestos que tenemos, ¿no? Porque es un impuesto regresivo, distorsivo del mercado, que no vuelve en ninguna mejora para nuestra vida cotidiana en nuestros pueblos, ni para nosotros los productores, ni para los pueblos del interior. Así que estamos ocupados desde hace mucho tiempo pidiendo que se retiren, que se bajen proporcionalmente, gradualmente, pero que hasta que finalmente desaparezcan. Y ese parecía ser el camino que se había comenzado a transitar. Bueno, los dichos de hoy del presidente Javier Milei claramente marcan que el camino se termina el 30 de junio. Esperemos seguir con el diálogo y que finalmente puedan comprender la importancia que tiene para el productor agropecuario, no solo por lo que impacta impositivamente en nuestras producciones, las altas retenciones que tenemos en algunos productos, sobre todo en los tradicionales como soja, trigo, maíz, girasol, sino también que es el camino de la baja de la presión impositiva que necesita el productor para seguir subsistiendo y para seguir produciendo. Así que esperemos seguir con ese canal de diálogo que veníamos teniendo y que finalmente se pueda comprender y hacer caso a algo que veníamos percibiendo del gobierno, que eran optimistas en que las variables económicas, macroeconómicas, se venían dando de tal manera que es posible sostener esta baja que hasta ahora es transitoria y esperemos que sea definitiva. Andrea, ¿y los decepciona entonces el hecho de que las retenciones vuelvan a ser plenas? ¿Modifican algo la percepción que tienen de la política económica del gobierno o mantienen una expectativa positiva? Mira, lo que en realidad nos decepciona, y no es de este gobierno, sino de todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años en Argentina en materia de retenciones, es la falta de previsibilidad que tenemos los productores agropecuarios al momento de encarar una producción. La verdad que lo que venimos reclamando más allá de la baja de las retenciones son reglas claras, y lo que esto no contribuye es justamente a esa previsibilidad que necesitamos los productores. Sostenemos que tenemos que empezar una siembra sabiendo que cuando vamos a cosechar ese producto tenemos las mismas reglas de juego, y la verdad que eso no viene sucediendo en los últimos 20 años o 23 años que hace que tenemos las retenciones, porque suben, porque bajan, porque hemos tenido una brecha cambiaria que nos ha desfavorecido en la comercialización de nuestros productos. Hasta el viernes que finalmente se liberó el cepo, los productores agropecuarios vendíamos a un valor de $1 y comprábamos al valor de $1 mucho más caro. Entonces, bueno, en ese camino de que al comienzo de este gobierno se había dicho que uno de los objetivos era terminar con esa brecha cambiaria, terminar con el cepo cambiario, eso sucedió. También habían dicho que iban a eliminar el impuesto país que encarece los insumos que usamos en el sector productivo, y eso también se dio. Bueno, creemos que el camino de la baja de retenciones hay que sostenerlo y es parte de lo que se prometió en campaña, pero no solo porque se prometió en campaña, sino porque estamos convencidos de que redireccionar esos ingresos que generan la producción genuina de nuestro campo tiene que retornar a nuestros pueblos y no irse en tributos que después no los vemos reflejados en infraestructura, no los vemos reflejados en escuelas, en hospitales, ahora, Andrea, en movimiento económico. Bueno, poder hacer comprender que ese dinero tiene que volver a nuestros pueblos y a toda la ciudadanía. Andrea, hay otra cuestión, y es que a partir de esta liberación del cepo para las personas ya no existe más el dólar blend, que en parte también tenía que ver con el sector de la producción. Y hoy el presidente, con un tono muy particular, les dijo: avísenle al campo que vuelven las retenciones.
¿Ustedes van a liquidar ahora o van a tener otro juego? Mira, acá déjame hacer una salvedad para que nos entienda el que no trabaja en el campo y el que no vive de la producción agropecuaria. ¿Qué significa esto de que el campo liquide, ¿no? Que liquide la soja, que liquide el girasol? La verdad que acá hay que hacer una gran diferencia entre lo que somos los productores agropecuarios y lo que hacemos los productores, sobre todo los de pequeña y mediana escala, que es los que representamos en la Federación Agraria, y lo que pueden hacer los grandes jugadores del comercio de grano, como son los exportadores, que sí tienen espalda los grandes como para poder aguantar, permítanme llamarlo en estos términos, una cosecha durante mucho tiempo para vender en la mejor oportunidad. Los productores agropecuarios no somos especuladores, no tenemos esa posibilidad de aguantar la cosecha para venderla al mejor precio, sino que lo que hacemos es venderla en el momento que cosechamos para hacer frente a los costos que tenemos para producir. Y mira, para ponerlo en claros términos y que se pueda comprender, nosotros en este preciso momento estamos levantando la cosecha de soja y la cosecha de maíz. Claramente el productor va levantando la cosecha y aproximadamente entre un 50 a un 60% la vendemos de manera inmediata. Y eso ha sido siempre históricamente así, porque tenemos que hacer frente a los costos de alquiler de nuestros campos, a los costos de laboreo para poder levantar la cosecha, a los costos de insumos que sacamos cuando sembramos la semilla, el girasol, la semilla, el combustible, para poder sembrar, y ahora los tenemos que pagar. Así que la mitad de la cosecha o un 60% la vendemos de manera inmediata para hacer frente a esos costos. El resto lo vamos a ir vendiendo en el próximo mes y medio, para poder empezar a sembrar el trigo, que ya arrancan las campañas de trigo el 1 de junio, y también porque tenemos que vivir de esto, porque vivimos de esto los productores agropecuarios, vivimos nosotros, vive nuestra familia. Es decir, que no hay especulación en el sector productivo. Si hay especulación, no está en nuestro sector, y bueno, creo que hay que hablarle a las personas y a las empresas que en definitiva tienen la espalda para soportar un año una cosecha guardada en un silo y entonces hacer el mejor negocio. Ojalá los productores pudiéramos elegir el momento más óptimo para vender nuestra cosecha y obtener los mejores precios. La verdad, en general, somos los que peor precio percibimos porque los vendemos en el momento donde más producto hay. Es decir, tienen que vender o mal vender, hablando de la soja, por ejemplo, hoy con un precio bajo. Claramente, el productor hoy no va a especular si sube o baja el dólar la semana que viene, la otra o dentro de 15 días. El productor va a vender, por supuesto, siempre buscando el mejor negocio, porque también vivimos de esto, ¿no? Pero lo va a vender en los términos que nos permite la gimnasia y la dinámica de nuestra propia explotación agropecuaria. Como te digo, uno llama a un maquinista para que venga a cosechar y no lo va a tener 2 meses sin cobrar. Claramente, cuando tengamos la soja levantada, la vamos a vender para pagarle a ese trabajador contratista que vino a hacernos el trabajo y que viene todos los años, y se lo vamos a pagar en términos. Si el contrato de alquiler estaba pautado, como de hecho se pautan al momento de levantar la cosecha se levanta, se vende y se paga el alquiler porque es el tiempo pautado. El hombre de campo además es un hombre de palabra, no va a especular y va a jugar con quienes todos los días hacemos negocios y nos vinculamos. Claramente que eso lo vamos a hacer. Si los insumos los sacamos en la cooperativa, cuando sembramos y le pedimos la semilla y le pedimos el gasoil para poder hacer la siembra y le pedimos todos los insumos de fertilizantes y de aplicaciones que tuvimos que hacer de fitosanitarios, claramente lo primero que vamos a hacer es entregar nuestro grano a la cooperativa y la cooperativa va a cobrar lo que en aquel momento nos otorgó a plazo. Es decir, que el productor no juega con eso y inevitablemente transcurrirán 10 días, una semana, 15 días, pero ese productor va a liquidar su cosecha y además los números lo dan así, digamos, uno ve los informes de venta que existen hoy y estamos dentro de los parámetros normales de venta en este momento del año, ¿no? Andrea, están especulando los productores. Andrea Sarnari, primera mujer presidenta de la Federación Agraria en 125 años, tengo entendido. En 113 años. 113. Llegaste un poquito más de vida, pero bueno, sí, hace muchos años. ¿Y por qué no llegar a los 125? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, un placer. Buenas noches. Y la cantante de pop